Henry y yo nos hemos conocido y amado durante 28 años, y justo cuando más lo necesitaba él me dejó en la mesa de operaciones por otra mujer. Cuando le presenté el acuerdo de divorcio me miró con tristeza, con los ojos llenos de lágrimas como un niño, pero Henry, se suponía que la que debía llorar más era yo. Este viaje era por nuestro 5º aniversario de bodas, y tuve que armar un escándalo en su empresa para que aceptara este viaje de 2 días. Cuando le pedía que me acompañara en casa siempre usaba el trabajo como excusa ignorándome, ¿y si no hay amor qué sentido tiene celebrar el aniversario de bodas? Debía parecerle ridícula mi obsesión con este aniversario, así que armé un escándalo en su empresa. Henry estaba en una reunión cuando llegué, y su expresión severa se volvió aún más sombría al verme. La reunión se detuvo y cada jefe de departamento pasó respetuosamente a mi lado, pero yo sabía lo que decían a mis espaldas. Karina solía ser tan gentil, ¿cómo es que ahora actúa como una arpía? Es cierto que, cuando llevas mucho tiempo sola en un matrimonio, empiezas a perderte en la duda. Henry se frotó las sienes cansado y me preguntó con impaciencia, ¿qué pasa? Apoyada en el marco de la puerta, dije con una sonrisa casual, ¿para qué crees que vine? Es nuestro aniversario. Henry me miró incrédulo, como si pensara que estaba loca por causar un escándalo en la oficina solo por un miserable aniversario. Me jaló hacia la sala de reuniones y cerró la puerta de vidrio creyendo que eso bloquearía los chismes de afuera. ¿Qué te pasa, Karina? De verdad quisiera abrirte la cabeza para ver qué tienes dentro, dijo molesto, dándome un golpecito en la frente. Se sentía extraño. Cuando éramos jóvenes disfrutaba verlo perder la paciencia conmigo sin poder hacerme daño cuando me tocaba la frente, y yo aprovechaba para tomarle la mano y morderla fuerte. Me encantaba verlo saltar sosteniéndose la mano y maldiciendo sin poder golpearme, me parecía adorable. Pero ahora solo sentía suciedad. Él estaba sucio por dentro y por fuera. Aparté su mano con disgusto y dije, ¿vas a ir o no? Henry, tú conoces bien mi personalidad. No renuncio hasta conseguir lo que quiero, tengo tiempo de sobra para gastarlo contigo. Al ver mi indiferencia perdió de inmediato la furia de antes y me miró decepcionado por un instante, para luego sentarse exhausto y sin fuerza sobre la mesa de conferencias. Karina, ¿cómo te volviste tan irracional?, preguntó abatido. Verlo así, con dolor, como queriendo llorar bajo la presión que yo le imponía, me hizo preguntarme por qué me había vuelto tan irracional. Tal vez porque ya no te amo, así que no me pondré en tu lugar ni consideraré tus sentimientos, ni cambiaré para complacerte. Porque ya no te amo, y verte sufrir como yo me parece justo. Henry, un matrimonio es cosa de dos, no puedo ser solo yo pudriéndome en esta relación. Si quieres escapar de los límites del matrimonio te daré esa libertad, pero tendrá un precio. El día de la salida para nuestro aniversario, mientras me cepillaba los dientes, me lastimé la encía por apretar demasiado causando un dolor agudo. Estaba apretando los dientes cuando escuché a Henry hablando por teléfono en el dormitorio. Después del aniversario iré a verte. Cuídate tú y el bebé en tu vientre. Si pasa algo puedes comunicarte con mi mamá o con el doctor. Su voz sonaba suave y tranquilizadora, llena de cariño. Hacía tanto que no me hablaba así. Nuestra última conversación había sido anoche. Le mostré el hotel que reservé y él explotó de nuevo. Caminó por la sala con paciencia forzada, cada vez más inquieto y frustrado sin poder liberar su molestia. Al final, incapaz de soportarlo, descargó su ira contra mí. Sus ojos ardían de rabia, el rostro enrojecido por la furia contenida, las venas del cuello marcadas como una bestia enfurecida. Karina, ¿por qué siempre crees tener la razón? ¿No puedes ser más sensata? La empresa está ocupada. Podemos ir cuando sea, ¿no puedes dejar de ser irracional? Tengo eventos de trabajo, no puedo beber, ¿cómo va a funcionar la empresa? Cada palabra me acusaba de ser incompetente en este matrimonio. Miré con indiferencia al hombre frente a mí, deformado por la rabia. Pensé durante mucho tiempo, pero no encontré una razón para seguir amándolo. Lo amé de verdad, pero ahora estaba verdaderamente decepcionada. Mientras pensaba en ello, el dolor de la encía desapareció y fue reemplazado por un dolor punzante en el corazón. Miré mi reflejo marchito en el espejo. Últimamente varias veces casi no reconocía a la mujer que veía. Lucía triste, llena de preocupación, como una rosa marchitándose, sin sus espinas juveniles,
Solo un cuerpo decadente que recordaba su antigua gloria. Dicen que el matrimonio es la tumba del amor y yo no lo creía. Henry y yo llevamos 28 años juntos. Desde nuestra celebración de un mes hasta nuestros primeros pasos. Desde la estrellita roja del kinder hasta el certificado de calificaciones perfectas en primaria. Desde los sobres rojos de año nuevo hasta la beca para seguir estudiando. Desde las dificultades al emprender hasta que la empresa salió a bolsa. Pasamos del uniforme escolar al vestido de novia, de la inmadurez juvenil a la estabilidad de la adultez, tantas memorias que ya no caben. Pensé que ya nos habíamos entrelazado en la vida del otro para siempre. El Henry que alguna vez vivió solo para mí no querría que yo perdiera la fe en el amor. El anillo de diamantes en mi dedo anular derecho lo compró Henry cuando logró el éxito. Se paró frente a mí con los ojos llenos de esperanza y destellos diciendo con total sinceridad: Karina, por fin puedo darte una vida feliz, te haré feliz para siempre. Sin embargo, después de solo 5 años de usarlo, su brillo se había apagado, igual que nuestro matrimonio deteriorado. Al salir del baño lo vi ponerse momentáneamente nervioso, luego colgó la llamada con torpeza. Cuando finalmente me miró fingiendo normalidad, sus ojos estaban vacíos, sin intención de encontrarse con los míos, apartando la mirada enseguida. Date prisa y empaca para el viaje, yo preparo el desayuno. Después de lo de anoche, había cedido al final. Lo observé por un largo rato moverse ocupado en la cocina, recordando todos los momentos que habíamos vivido. Cuando de pronto volteó y se encontró con mi mirada, por un segundo pareció confundido, luego me regañó: Karina, ¿otra vez estás tramando algo? Estoy cansado, no tengo energías para seguirte el juego. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Le sonreí, algo que ya casi no hacía. Henry, no te preocupes, esta será la última vez. Hacía mucho que no teníamos una conversación tranquila, y al verme así se quedó paralizado con el tazón en la mano. Finalmente, con una sonrisa que llevaba un toque de rendición, dijo: Karina, sé que he estado descuidándote por el trabajo, pero cuando pase esta etapa todo estará mejor. Sonreí en silencio. Pero Henry, tú y yo ya no tenemos futuro. Henry bebió con clientes anoche, así que yo conduje. No hablamos en todo el camino. Para Henry, nuestro matrimonio era como un chicle masticado durante demasiado tiempo, aún tenía algo de sabor, pero había perdido su dulzura original, y tirarlo sería una lástima. Después de todo, el esfuerzo sincero no había sido falso. Yo mantuve la vista en la carretera, deseando llegar rápido. El destino de nuestro aniversario era el lugar donde Henry y yo crecimos. Era un pueblo antiguo que conservaba su encanto histórico, sin haber sido reconstruido ni dañado, y ahora era un destino turístico. Hace años Henry donó dinero a nuestra secundaria y, durante nuestra luna de miel, también fuimos allí. Acordamos visitarlo cada año desde entonces: 1, por el paisaje; 2, por los recuerdos felices; 3, porque ahí estaban las tumbas de mis padres. Cuando los recuerdos se convierten en una carga, la persona que menos puede soltarlos es la que más se hunde. El teléfono de Henry sonó en el auto y él dudó visiblemente. Miré de reojo la pantalla, decía Lily. Conmigo ahí, no podía contestar. Temiendo revelar su engaño, se puso más nervioso, apagó la pantalla y guardó el teléfono a la fuerza en su bolsillo. Poco después volvió a sonar. Para poder pasar nuestro aniversario con Henry me aseguré de que todos en la empresa lo supieran, aunque Lily estuviera en casa con él, inevitablemente la gente se enteraría. Después de todo, ella tenía amigas y confidentes en la empresa, esperando el momento para ayudarla a subir. Era ahora o nunca para ella. Me estaba apuntando a mí, y yo no iba a dejarla tan tranquila. Si no, tenía 1000 formas de obligar a Henry a acompañarme sin necesidad de armar un espectáculo público. Ella no podía esperar para llamar, para marcar territorio y provocarme. Sonreí y dije: ¿no vas a contestar? Lleva rato sonando. Henry volvió a silenciar la llamada, molesto e indiferente. No es urgente. Viéndolo tan despreocupado parecía no ser urgente. Pero hacía solo medio mes él se había puesto pálido por una llamada de esa mujer, dejándome sola en el hospital. Ese día tuve un fuerte dolor de estómago,
tanto que casi me desmayaba del frío sudor. Henry me llevó a emergencias, pero antes de que salieran mis resultados recibió la llamada de esa mujer. Ella había estado a punto de tener un aborto espontáneo y no se sentía segura si Henry no estaba pendiente de ella, aunque fuera por teléfono. Cuando Henry atendió, no pudo ocultar el pánico, me dejó con los médicos y salió corriendo de la habitación. Mis resultados llegaron, tenía apendicitis. En la mesa de operaciones, era la segunda vez que experimentaba tanto dolor, mirando las luces apagándose sobre mí. Nunca me había despreciado tanto como en ese momento. Después de graduarnos él me dijo que esperaba que yo me encargara del hogar mientras él trabajaba fuera, así que dejé mi trabajo bien pagado y me convertí en ama de casa dedicada a él y a la familia. Creí que sacrificándolo todo ganaría su aprecio y respeto, ¿y qué obtuve? Éramos dos en el matrimonio, pero terminó pareciendo que él era el único agotándose por la familia, mientras mis esfuerzos se volvían parte invisible de la rutina, tomados por sentado. Luego, porque no podíamos tener hijos, me convertí en el chivo expiatorio de la familia de Henry, completamente abandonada por él y por ellos. Así que me ocultaron la verdad y él, sin vergüenza, buscó otra mujer. Para tener un nieto, mi suegra, que antes decía quererme, que decía compadecerme por haber apoyado a Henry en sus años de pobreza, decidió encubrir su aventura. Creían que yo no sabía nada, pero los ignorantes eran ellos. ¿Qué obtiene realmente una mujer del matrimonio? Amor, confianza, lealtad, incluso una visión hermosa del mundo. Ellos lo rompieron todo, paso a paso, hasta aplastar mis últimas fuerzas. La llamada no fue atendida y el ambiente se volvió incómodamente tenso. Henry, nervioso, intentó iniciar conversación. Escuché que nuestro profesor de primaria tiene cáncer gástrico avanzado. ¿Cómo alguien tan sano terminó así? Mi corazón se aceleró y solté impulsivamente. Si algún día yo tengo cáncer, Henry, ¿te quedarías conmigo? Él frunció el ceño, conteniendo su enfado. Karina, no puedes dejar de actuar. ¿Por qué dices esas cosas de la nada? Antes, cuando yo actuaba así, él simplemente cedía, indulgente pero exhausto. Una mujer actúa dependiendo de cuánto la amen. Respondí con ligereza. Era una broma. ¿Por qué te pones tan nervioso? Henry pareció darse cuenta de que reaccionó demasiado fuerte, respiró hondo y dijo, Karina, no bromees con eso, no tiene gracia. Parecía que todavía le importaba. Pero entre nosotros, más allá de un matrimonio roto sin remedio, ya no quedaba nada que reclamar. Pero incluso si al final todo lo que él me había ocultado saliera a la luz, para él solo sería un divorcio, nada más, no tenía por qué desear mi muerte. Pronto llegó la llamada de Lily para mí. Desde que él decidió estar con Lily a mis espaldas, yo había recibido provocaciones de esa mujer. Lily era una pasante nueva en la empresa, de poco más de 20 años, llena de energía y con una belleza llamativa, justo el tipo que hace que las amas de casa agotadas por la rutina se alerten. Pero en ese entonces no la tomé en serio. Me agregó con la excusa del trabajo diciendo que había escuchado que Henry amaba profundamente a su esposa y que esperaba que, si cometía un error en el trabajo, yo pudiera interceder por ella. Al principio pensé que esa muchacha tenía algún tornillo suelto. Si era un error laboral, ¿por qué tendría que interceder por ella? Ni siquiera la conocía. Si cualquier pasante pudiera acercarse así a mí, entonces mejor convertíamos la empresa en una organización benéfica. Hasta que vi una figura familiar aparecer repetidamente en sus redes sociales entendí sus verdaderas intenciones. Pero ya era tarde. O quizá nunca me conocí bien a mí misma, y era demasiado confiada respecto a Henry. Pensé que nuestros más de 20 años juntos, haber estado con él desde la oscuridad de la juventud hasta el amanecer del éxito, significaban que yo era irreemplazable en su vida. Pero la realidad me demostró otra cosa. Yo no era la irreemplazable, solo que antes no había aparecido alguien que pudiera reemplazarme. Cuando respondí la llamada puse el altavoz adrede. El rostro de Henry cambió de inmediato a uno inquieto y tenso, aunque intentaba ocultarlo, su ansiedad era evidente. Karina, estoy enferma, me siento fatal, dijo Lily con voz débil. Me reí para mis adentros. ¿Llamándome a mí cuando estás enferma? Lily, fingiendo nerviosismo, añadió, Karina, escuché que tú y Henry están celebrando su aniversario, espero no estar molestando.
Todavía recuerdo su cara cuando vino a verme después de provocarme el aborto y dejarme hospitalizada, presumiendo las fotos de su cumpleaños. Karina, anoche fue mi cumpleaños, Henry estuvo conmigo todo el tiempo. Si hubieras abortado antes, no habrías necesitado mi ayuda. El perfil de Henry en la foto, medio borroso, era inconfundible. Esa noche, mientras yo yacía en la mesa de operaciones con instrumentos fríos dentro de mí, mientras a mí y a mi bebé nos sacaban del cuerpo, Henry celebraba con su nueva amante. Al pensar en mi pobre bebé sentí hervir la sangre. Nunca los había odiado tanto a esos dos despreciables seres como en ese momento. Lily seguía disculpándose en la llamada, con supuesta culpa, pero antes de que yo respondiera Henry me arrebató el teléfono. Si sabes que molestas, entonces no llames. Si estás enferma, ve al hospital. Si no lo estás, ve a revisarte la cabeza. Cortó la llamada sin más. No me sorprendió. Él nunca fue alguien fácil de manejar, por eso llegó tan alto en la industria siendo tan joven, ganándose el respeto de todos. Salvo su madre y yo, nadie más podía hacer que agachara la cabeza. Pero Lily creía que tener un hijo le daba poder. ¡Qué ingenua! La juventud se pierde, la juventud de otra llega. Igual que yo entregué mi juventud a Henry, pero eso no lo detuvo a la hora de abandonarme una vez que tuvo éxito. Si un hombre te elige por tu juventud, inevitablemente elegirá a otra más joven después. Así que, no puedes cuidarte sola. Elegiste ese camino, debes asumir el precio. Desde niña Henry vivió al lado de mi casa. Cuando volvía a mi pueblo por Año Nuevo, escuchaba a la gente comentar sobre la relación entre su madre y la mía. Mi mamá y la madre de Henry habían sido amigas de infancia. Después de la secundaria, mi mamá dejó el pueblo para estudiar en la universidad y luego se casó con mi padre, quien era su compañero de clase, así se mudó a otra ciudad. Después de eso perdieron contacto. La siguiente vez que se reencontraron fue cuando la madre de Henry, sin tener a dónde ir, buscó refugio en mi mamá. Ella había crecido en una familia que prefería a los hombres. Cuando tuvo una hija antes que Henry, la familia política la obligó a abortar. Más tarde, cuando su marido murió por deudas de juego, la madre de Henry descubrió que estaba embarazada otra vez. Decidida, queriendo tener un hijo propio y temiendo que fuera otra niña que sufriría maltrato, huyó a buscar a mi mamá mientras estaba embarazada. Mis padres eran médicos, y además de considerar que era su responsabilidad ayudar, mi mamá había crecido con ella, así que mi papá aceptó alquilarle la vieja casa de mis abuelos a un precio muy bajo. Pero la historia de nuestra supuesta amistad infantil tenía grietas. Yo nunca había soportado a Henry desde pequeña. Era común que huérfanos o viudas fueran blanco de burlas, y Henry desarrolló con el tiempo un carácter agresivo, mal desempeño escolar y una personalidad retraída que lo hacía un marginado. Sabía que Henry no tenía amigos, quizás su único amigo era yo, pero yo no quería jugar con él. Detestaba su rudeza, su agresividad, su falta de modales. Tenía tanta hostilidad hacia el mundo que cualquier comentario insensible podía convertirlo en un erizo defensivo. Cada vez que se metía en líos la madre de Henry tenía que salir a defenderlo, y yo lo llegué a detestar por provocar discusiones entre mis padres. Por suerte mi papá amaba mucho a mi mamá, así que esas discusiones no afectaban su relación. Henry debió notar que yo no lo soportaba. Cuando me veía rodeada de amigas, él caminaba detrás, a distancia, sin atreverse a acercarse. Sabía que esperaba que yo lo invitara a caminar con nosotras, pero nunca lo hice. Eso siguió así hasta un día de secundaria. No solo los hijos de familias rotas tienen la mente sensible, mucha gente teme perder lo poco que tiene. Cuando mi papá fue otra vez a la escuela por una pelea causada por Henry, él dijo: «Tío, ¿puede dejar de meterse en los asuntos de mi familia?». Afuera decían que mi papá se estaba involucrando demasiado, pero yo sabía que era una combinación de la decisión de mi mamá y del deseo de mi padre de compartir su carga. En cada familia, un hombre debe ser el pilar, así nadie se atreve a intimidar a mujeres y niños. Por eso decíamos a los demás que la mamá de Henry era pariente lejana por el lado de mi papá, pero los chismes eran inevitables. Sabía que esas palabras hirientes lastimaban el corazón sensible de Henry, pero si él no se rendía ni se hundía, ¿por qué permitir que mi papá asumiera sus consecuencias? Lo que tenía que hacer no era ver la bondad como una carga,
sino demostrar que podía devolverla. Ese día, de camino a casa, por primera vez en mucho tiempo me detuve y lo llamé. En sus ojos sorprendidos y expectantes, le tiré del cabello y le dije: Henry, se te zafaron los tornillos de tantas peleas, ¿quién te dio derecho a hablarle así a mi papá? Él ha sido bueno contigo, se preocupa por ti, y tú conviertes su bondad en un estorbo. Si eres tan capaz, ¿por qué siempre causas problemas? Créeme que puedo golpearte para que pienses mejor. En realidad solo tenía 11 años, y la mitad de lo que dije fue pura valentía infantil. Henry, con 13, destacaba entre los chicos por la fuerza de sus golpes. Aunque con otros era hosco, irritable y violento, conmigo solo gruñía y maldecía cuando yo lo golpeaba. Cuando mi mamá me regañó por pegarle, me quedé afuera frotándome el trasero adolorido, y Henry, torpe, se me acercó con 2 caramelos baratos. Diciendo que él no me había delatado, pero mi mamá había visto los moretones en su cara, así que la próxima vez no le golpeará la cara. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Los moretones en su rostro delataban las peleas, pero la intención de agradar era aún más evidente en sus ojos escondidos. Me di cuenta de que su agresividad era una coraza, porque nadie más podía proteger a su madre. Recordé lo que mi mamá me dijo después de pegarme: Karina, no quiero que seas tan buena que no distingas entre lo bueno y lo malo. Tampoco quiero que te humilles por Henry. Puedes no quererlo, puedes ignorarlo, pero no puedes abusar de nadie. Ese es mi único requisito para ti. Me quedé pensando. En realidad, no es que no me agradara Henry, simplemente no soportaba que se escondiera detrás de la violencia, rechazando cualquier bondad que el mundo quería darle. Henry, si algún día sacas el mejor promedio y dejas de pelear, ya no te pegaré en la cara. Henry, agachado frente a mí, se quedó atónito. Me miró fijamente y abrió con cuidado un caramelo medio derretido, ofreciéndomelo. Está bien, dijo suavemente, pero con firmeza. Luego preguntó con cautela: si saco el primer lugar, ¿puedo acompañarte de ida y vuelta a la escuela? Metí el caramelo en mi boca y le di un golpecito en la cabeza. No te emociones. Y este caramelo está feo, demasiado dulce. Tomé otro caramelo y se lo metí en la boca. A pesar de la mejilla inflamada, su sonrisa torpe no podía ocultar la luz en sus ojos. Karina, cuando llegue el año nuevo te compraré chocolate. Me negué, diciendo que era muy caro y que yo lo compraría con mi propio dinero. Cuando llegó año nuevo, lo regañé por el maldito chocolate, pero él sacó uno de los que había guardado de los regalos anuales que su mamá recibía. Ellen y Henry eran extremadamente frugales, siempre gastando lo mínimo, así que una caja de chocolates era lo más extravagante que Henry podía ofrecer. Aunque su ropa de algodón desteñida no se comparaba con la de sus compañeros, sus ojos brillantes lo hacían lucir encantador. Así es como deben ser los adolescentes, llenos de vida, de pasión, esperando un futuro. Henry, debes volver, es por tu bien, dijo Ellen por teléfono con insistencia, antes de colgar. Henry respiró hondo y luego me miró intentando complacerme. Lo interrumpí antes de que hablara: no voy a detener el auto. Su sonrisa se congeló. ¿Qué quieres decir? Respondí con fastidio: literalmente, o te lanzas del auto o regresas conmigo a mi pueblo. Viendo que no lograría hacerme cambiar de opinión, intentó convencerme con tono paciente: Karina, tú conoces a mi mamá, si me llamó así de urgente debe tener un motivo importante. Vamos primero, te prometo que compensaré nuestro aniversario. No entendía cómo podía mentir así descaradamente, pero siendo sincera, ya no me importaba el aniversario. Henry, piénsalo bien. Si faltas a este aniversario, no habrá otro. Él me miró enfadado: ¿tienes que buscar pelea por todo? ¿Buscar pelea? ¿Eso es buscar pelea? Tu familia sí sabe cómo cargar culpas. Henry soltó una carcajada amarga. Karina, te lo digo otra vez, si tienes un problema conmigo, háblalo conmigo. No te metas con mi mamá. Sus palabras me provocaron risa. Exacto. Ella es tu mamá, no la mía. Si me hace enojar puedo tolerarlo 1 o 2 veces, pero toda la vida, ¿acaso en tu familia creen que les debo algo, porque antes se aprovecharon de mis padres ahora creen que les debo sumisión eterna?
Tan sensible como era Henry, odiaba que le mencionaran su pasado pobre. Karina, de verdad tienes que armar escándalo para sentirte mejor. Recordé la primera pelea seria entre nosotros, por el tema de los hijos. Sin preguntar nada, Henry llegó acusándome, mi mamá estuvo mal, pero sigue siendo una mayor. No puedes hablarle así. ¿Qué le dije? Si me culpó por no tener hijos me frustré. ¿Acaso alguna vez pensaron que tal vez es problema tuyo? Tantos años tomando medicinas, tanto dolor físico y mental, ¿y aún así me culpan? Estaba agotada. Pero Henry no sabía nada de eso. Karina, ya estás siendo demasiado. Después de aguantar tantos años me quebré y lloré. Henry, nunca te importa cómo me siento. He dado más que cualquiera por tener un hijo, ¿y tú qué haces además de culparme? Henry se quedó en silencio, luego pidió perdón sinceramente. Me hizo creer que cambiaría. Pero mientras yo esperaba en casa con la cena hecha, él estaba en restaurantes lujosos con Lily. Mientras yo vomitaba hasta la bilis por las medicinas, él acompañaba a Lily a sus chequeos prenatales. Recordarlo hacía que ya no quisiera ni hablar con él. ¿Crees que puedes amenazarme con tíos y tías? Piensa lo que quieras. ¿Y si pudiéramos tener un hijo? Solté una carcajada amarga. Henry, ni los vivos pueden controlarte, ¿qué te va a controlar un muerto? Y aunque aún no lo sabía, ya jamás tendríamos un hijo. Todavía recuerdo cuando llegué a casa emocionada con la prueba positiva, solo para ser bañada en agua helada por él y Ellen. Ella me culpó, dijo que sin dar un heredero era una nuera inútil. Pero cuando me vio vomitar corrió emocionada, Karina, ¿estás embarazada? Sonreí con amargura. Me dan náuseas tus medicinas, ¿no lo sabes? No podía decir la verdad. Henry solo me palmeó el hombro, Karina, escucha a mamá. Ese día comprendí que nadie ahí quería a mi bebé. En ese momento, quizá el bebé en mi vientre sintió la sangre familiar que no lo quería y quiso alejarlo, porque de inmediato corrí al baño a vomitar hasta quedarme sin fuerzas. Ellen vino emocionada detrás de mí, Karina, ¿estás embarazada? Yo solo pude responder con una sonrisa amarga. Me dan náuseas las medicinas, ¿no lo sabes? ¿Cómo iba a atreverme a decirles que sí estaba embarazada en un momento así? Ellen regresó decepcionada a la cocina, continuando con sus hierbas para la fertilidad. Yo toqué mi vientre, sintiéndome sin hogar por segunda vez desde la muerte de mis padres. Al principio pensé que, cuando el embarazo avanzara más, lo aceptarían sin importar el sexo, y que al menos Henry no sería tan indiferente. Después de todo, era su hijo. Pero el día que tuve el aborto y quedé en el hospital, la aparición de Lily me abrió los ojos de golpe. Henry llevaba engañándome desde mucho antes, incluso cuando yo luchaba por concebir. Así que jamás le importó el bebé dentro de mí. Mientras yo sufría los estragos del embarazo, sufriendo emocional y físicamente hasta el límite, Henry y su madre estaban ocupados cuidando de otra mujer. Al ver de nuevo la expresión dura y fría de Henry en el trayecto ahora, sentí un poco de consuelo. Mi bebé se había ido, ¿cómo podían ellos vivir tan tranquilos? Henry, tú y tu madre tienen la misma clase de egoísmo. Henry, furioso y fuera de sí, señaló y gritó, tú, creo que estás loca, detén el auto. Te digo que lo detengas. Estaba tan fuera de sí que incluso intentó tomar el volante. Cuando desperté del desmayo, lo primero que vi fue el humo saliendo del capó, y la palabra accidente cruzó mi mente al instante. Volteé y vi a Henry inconsciente en el asiento del copiloto. El cinturón lo había sujetado, y aún así parte de su cuerpo estaba inclinado hacia mí, como si hubiera intentado protegerme. Lo empujé, lo llamé una y otra vez, pero no hubo respuesta. Era de noche, en las afueras desiertas. Los faros estaban dañados, parpadeando tenuemente sobre el tronco del árbol que habíamos golpeado. A lo lejos había unas luces difusas tras la neblina, apenas visibles. En ese momento sentí una soledad desgarradora, como si fuera la única persona en el mundo esperando morir. Pero no estaba lista para rendirme. El que merecía morir todavía respiraba, ¿cómo iba a aceptar morir yo primero? Poco después, Henry recobró la conciencia. En su afán por regresar con su amante había cometido la estupidez de intentar arrebatarme el volante.
No esperaba volver a pelear con él por esto. Salí del auto y Henry, rengueando y con dolor, se acercó con la pierna derecha temblándole. «Karina, ¿estás bien?» Por poco nos mata un coche. Al darse cuenta de su error, se quedó callado. Me siguió cojeando hacia las luces distantes. «Karina, lo siento, fui demasiado impulsivo. Qué suerte que estás bien». Su estupidez había arruinado mis planes, así que me detuve furiosa. Pensó que me detenía por él y mostró un destello de esperanza, pero al ver mi mirada fría su rostro se congeló. «Henry, has hecho tantas cosas terribles, así que deja de fingir que te importo». Me da asco. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco. Se enfureció. «Sí, me equivoqué, pero ¿y tú, por qué terminamos así? Karina, ¿por qué siempre haces lo que quieres? ¿No te importa cómo me siento? Yo estoy en medio entre tú y mi mamá. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí? ¿Sabes cuánta presión he soportado todos estos años?» Mi mente se quedó en blanco por la indignación. Henry había traicionado mi cuerpo y mi vida, y aún así tenía el descaro de culparme como si fuera la causa de todo. Me acerqué temblando y le di una bofetada. «Yo siempre hago lo que quiero, quien renunció al intercambio universitario para cuidarte, quien dejó un trabajo bien pagado para apoyar tu emprendimiento y atender a tu madre. Cualquiera puede criticarme porque no sabe nada, pero tú sí sabes. 28 años juntos, Henry. Conoces mejor que nadie mis sacrificios, ¿cómo te atreves a ser tan desvergonzado?» Mientras hablaba, comprendí lo mucho que nos habíamos distorsionado mutuamente. Él se había vuelto repugnante y yo también. ¿Cómo puedes dar por sentado todo lo que sacrifiqué, y encima mostrarme esa cara de fastidio? ¿Quién te crees? Karina, dijo, intentando tocarme, pero retrocedí con horror. Aléjate. Estás sucio. Solo pensar en que tocaste a otra mujer me revuelve el estómago. Este hombre, a quien amé profundamente, ¿aún tenía el descaro de fingir inocencia? Henry, confundido por mis palabras, sacudió el polvo de su ropa. Karina, dije cosas que no debía, sabes que no lo dije en serio, podemos dejar de pelear. Tenemos que encontrar una salida y volver al pueblo a celebrar nuestro aniversario. ¿Volver conmigo? Me estás dando limosnas, nuestro aniversario es solo mío, ¿de verdad crees que me importa esa celebración miserable? Karina, por favor, ya no peleemos. Mira nuestra situación. En algún punto, Henry dejó de intentar calmarme, cuando ya no lograba manipularme, cambiaba de actitud inmediatamente. ¿Quién le dio ese valor? Parecía que, a medida que su empresa crecía y todos lo llamaban jefe, Henry dejó de ser Henry. Se volvió un títere devorado por sus deseos, perdiéndose poco a poco. Lo observé de arriba abajo y me pareció absurdo. Henry, mírate. El herido eres tú. Si te dejo aquí tirado, probablemente no sobrevivas a la noche. Yo, en cambio, no planeaba volver con vida. Ya estaba preparada para morir con Henry en este viaje de aniversario. Parecía que el cielo había escuchado mis pensamientos y así ocurrió el accidente. ¿Qué tal si morimos así, Henry? Un accidente suena mejor que un suicidio. Henry me miró horrorizado. Karina, ¿estás loca? Sonreí, con lágrimas corriendo sin control. Sí. Me volví loca el día que descubrí que Lily estaba embarazada. Cuando el hijo de Lily tenía casi un mes de gestación, el mío tenía apenas 3 meses. Yo vivía aterrada de que Henry y Ellen descubrieran mi embarazo, y ese miedo constante afectó mi salud emocional, provocándome inestabilidad y síntomas diversos. Aún así, mi bebé era fuerte, en cada consulta prenatal todo aparecía normal. Hasta que un día, en el hospital, mientras esperaba mis exámenes, me encontré con Lily, también embarazada. Era irónico, ella, protegida por mi esposo y mi suegra, cuidaba como si fuera de cristal, mientras yo, siendo la esposa legítima, me escondía como una intrusa en mi propia vida. Nuestras miradas se cruzaron y Lily me dedicó una sonrisa provocadora. Yo, agotada y frágil, no pude soportarlo. Esa misma tarde tuve contracciones prematuras y terminé hospitalizada. Cuando Lily entró a la habitación, el doctor, creyéndola familiar, le pidió que cuidara mis emociones.
Su cara de desprecio jamás la olvidaré. Karina, tú eres solo la esposa mediocre de Henry. Sé que él está en ascenso y no puede cargar con la fama de abandonar a la esposa después de hacerse rico. No me importa si no puedo ser la oficial, pero tú tampoco te afectes. Mientras seas lo suficientemente sensata como para no tener este bebé y divorciarte, todos se beneficiarán. Ustedes dos empezaron desde cero, así que recibirás un buen dinero. Te conviene. Por un instante pensé en el divorcio, en soltarlo todo. Pero fue solo un pensamiento fugaz. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Porque, ¿cómo iba a permitir que Henry disfrutara de éxito y lujos con otra mujer después de todo lo que yo sacrifiqué? Yo lo amaba, pero no era ingenua. Si ambos podían tratarme así, ¿cómo iba a dejarlos irse indemnes? Cuando mis padres estaban vivos yo era valiente, libre, fuerte, porque tenía su amor como respaldo. Ellos me daban la fuerza para enfrentar al mundo. Después, al casarme con Henry, me convertí en una sombra de mí misma, atrapada en trivialidades, perdiendo identidad, convirtiéndome en esa mujer paranoica que sospechaba de todo. Si mis padres estuvieran vivos, ¿se arrepentirían de haber ayudado a Ellen en el pasado? Tenía que hacerlos pagar para poder reconciliarme conmigo misma. Me levanté, empecé a involucrarme en los asuntos de la empresa. Todo cambio requiere tiempo, pero afortunadamente mi bebé me daba fuerza. Excepto por ese periodo de confusión emocional durante el embarazo, nunca había estado mejor físicamente. Mientras otras mujeres sufrían náuseas, yo solo tenía más apetito. En 3 meses dominé las operaciones de la empresa y me gané el reconocimiento de los socios. Pero para Henry yo seguía siendo insuficiente. Cuando trabajaba, me criticaba por descuidar el hogar. Cuando renuncié para dedicarme a la casa, me culpó por no tener hijos. Cuando volví a trabajar, decía que no me importaban él ni su madre. La gente nunca está satisfecha. Pero eso ya no me importaba. Creía que todo iba según mi plan, hasta que la realidad me golpeó con fuerza. Logré ocultar mi embarazo de Henry, atribuyendo mi aumento de peso al estrés laboral. Pero no pude evitar la locura de Lily. Durante una celebración de la empresa me resbalé en el baño del hotel y pedí una ambulancia. Para mi sorpresa, Lily apareció. Ella me arrebató el teléfono, lo estrelló contra el suelo y mirándome como si yo fuera un animal agonizante, dijo con frialdad: Karina, te dije que abortaras. Ser madre soltera no te servirá de nada. La empresa es solo de Henry, tú jamás recibirás la mitad. Si no te divorcias, la próxima vez no serán trucos pequeños. Cuando desperté en el hospital, Lily mostró la foto de Henry con un pastel. Karina, ayer fue mi cumpleaños. Henry estuvo conmigo toda la noche. Si me hubieras escuchado y te hubieras deshecho de ese bebé, no estarías así. Ya ves, ahora que perdiste a tu hijo puedes dejar a Henry tranquila. Toqué mi vientre plano y me di cuenta de lo equivocada que había estado. Creí que fortaleciendo mi posición en la empresa, ganando poder y preparándome para cortar con Henry cuando quisiera, estaba tomando la mejor decisión. Pero no. Desde el principio debía haber eliminado a esas 2 personas despreciables. Tal vez así mi bebé no habría muerto injustamente. Y tal vez yo no habría perdido la última razón que me unaba a la vida. Miré a Henry con una firmeza que nunca antes había tenido, deseando que entendiera que él era el causante de todo. Mi plan era llevarlo al lugar donde nació durante nuestro aniversario y dejarlo allí para siempre. Y yo moriría en mi hogar, junto a mis padres. Sabía que ellos me reprocharían, pero ya no podía más. En cuanto a Lily, mi abogado revelaría las pruebas de que Henry y ella habían tenido una aventura mientras yo estaba embarazada. Quizá no afectara mucho a Lily, pero ¿cómo podría vivir tranquilamente su hijo cuando el mío ya no existía? ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Henry con la voz temblorosa. ¿Importa? Henry, grité perdiendo el control, me arrepiento de haberte salvado cuando eras un niño. Debí dejarte hundirte en el lodo para siempre. Siempre que Henry escuchaba mencionar a Ellen, era como tocarle una herida abierta. Se quedó inmóvil, como si cada palabra le golpeara el alma. Luego empezó a justificar su aventura, culpando al alcohol. No quería que pasara.
mi mamá me presionaba. Estaba desesperada. Ella solo quiere un nieto, creció sufriendo y superó tantas cosas. Karina, si le damos este niño, no dejará de controlarnos. Yo puedo compensarte, podemos tener un futuro. Me reí incrédula. ¿Un futuro? Henry, no existe ningún futuro para nosotros. Henry me miró fijamente, como si aún no entendiera lo que yo había llegado a ser. Habíamos llegado al camino boscoso cercano a nuestro pueblo natal y avanzamos, él cojeando detrás de mí. El frío calaba hasta los huesos. Karina, solo estás dolida, podemos superar esto. Regresemos, busquemos ayuda médica, hablemos cuando estés tranquila. Me reí con un sonido hueco que ni yo reconocí. ¿Tranquila? Henry, ni aunque viviera 1000 años podría volver a estar tranquila contigo. Me quitaste lo único que me quedaba. Karina, por favor. Tú no entiendes nada. Tú nunca entiendes nada. Has recibido mi amor durante 28 años como si fuera tu derecho. Te di mi juventud, mi libertad, mi futuro. Convertí mi casa en tu refugio, ¿y qué recibí a cambio? Engaños, humillaciones, aplastaste todo lo que yo era. Y cuando al fin tuve algo mío, lo destruiste. Mis palabras salían temblando, mezcladas con el eco del viento. Henry cargaba todo el peso de sus decisiones y aún así intentaba buscar la salida fácil. Yo puedo compensarlo, puedo compensarte. Karina, te lo prometo. Me detuve en seco. Sentí una calma repentina. ¿Cómo vas a compensar a un muerto, Henry? ¿Vas a devolvérmelo? Él abrió la boca pero no salió ningún sonido. Y por primera vez entendió que no había retorno. Caminamos durante un largo rato hasta llegar al claro donde, cuando niños, habíamos jugado juntos. Un lugar donde mi papá me enseñó a volar cometas y mi mamá me tejía bufandas. Donde Henry, torpe e inseguro, me seguía en silencio tratando de no estorbar. Ese recuerdo me golpeó como un puñal. Ese niño que alguna vez encontré detrás de las ramas, con miedo de ser abandonado, algún día se convirtió en el hombre que me arrancó lo más valioso. Karina, murmuró Henry detrás de mí. Su voz tenía algo que no le había escuchado en años, miedo. No hagas nada de lo que te arrepientas. ¿Arrepentirme? Henry, llevo años arrepintiéndome. Me arrepiento de haber renunciado al intercambio que soñaba. Me arrepiento de haber dejado mi trabajo por seguirte. Me arrepiento de haber permitido a tu madre entrar en mi vida como si tuviera derecho sobre mí. Me arrepiento de no haber visto quién eras realmente. Pero lo que más me arrepiento, es de haberte querido tanto. Henry quiso acercarse y ayudarme, pero retrocedí. No me toques. Él volvió a detenerse. Estaba temblando, no sé si de dolor o de miedo. En su mirada había una súplica patética, una que antes me habría conmovido. Ahora solo me parecía una máscara rota. Yo estaba más tranquila que nunca. Henry, hablé despacio, yo iba a morir contigo esta noche. Vi cómo sus ojos se llenaban de terror. Pero ahora ya no vale la pena. La muerte sería un premio demasiado grande para ti. Vivirás. Vivirás con cada recuerdo, con cada culpa, con cada rostro que destruiste. Karina, por favor. Mi bebé se fue por tu culpa. Y tú seguirás respirando. Seguirás creciendo, seguirás triunfando según tú. Pero nunca, nunca tendrás paz. Cada amanecer, cada logro, cada aplauso, te recordará que están manchados de la sangre de mi hijo. Henry cayó de rodillas, jadeando como si le faltara el aire. Karina, yo no sabía, yo no supe protegerte, no supe. No supiste porque no quisiste. Yo era diferente. No lloraba, no temblaba. El aire gélido tocaba mis mejillas, pero yo me sentía ligera. Karina, regresemos. Vamos al pueblo. Hablemos con los ancianos, con la policía, con quien quieras. Solo, no me abandones aquí. ¿Abandonarte? Me acerqué y me incliné frente a él. Henry, tú me abandonaste primero. Me abandonaste en la mesa de operaciones. Me abandonaste con mentiras.
Me abandonaste en mi propio matrimonio, ¿esperas que ahora te salve? Él abrió la boca, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Di un paso atrás. Ese accidente no iba a ser un accidente. Iba a ser el final. Pero tú, en tu torpeza, hasta eso arruinaste. Henry levantó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos. Karina, no puedes hacerlo. No te voy a matar, Henry. Él tragó saliva, confundido. Eso sería demasiado sencillo. Lo que voy a hacer es peor. Me di la vuelta. Voy a entregarte a la policía por intento de homicidio. Intentaste arrebatar el volante. Intentaste matarnos a ambos. Mi abogado ya está esperando. Le entregué pruebas antes de venir. Henry se quedó petrificado. También les diré la verdad sobre Lily. Sobre su embarazo. Sobre tus abusos y negligencias. Sobre cómo abandonaste a tu esposa legítima mientras ella estaba hospitalizada. Y sobre cómo causaste la muerte de mi bebé. El color desapareció de su rostro. Karina. Karina, no, por favor, si la empresa lo sabe, si los socios lo saben, yo. Perderás todo lo que amas. Todo lo que protegiste mientras destruías lo mío. Y, aún así, no será suficiente. Henry cayó hacia adelante, apoyando ambas manos en el suelo húmedo. Era la primera vez que lo veía verdaderamente derrotado. Me alejé de él sin mirar atrás. Detrás de mí solo escuché su voz quebrada. Karina, no me dejes, no puedo vivir sin ti. Sonreí con amargura. Tuviste 28 años para pensar en eso. Y seguí caminando hacia la luz distante. Hacia el camino que me llevaría a mi hogar por última vez. El viento soplaba con fuerza cuando salí del bosque. A lo lejos ya podía distinguir la entrada de mi pueblo natal. Ese lugar que había sido la cuna de mis recuerdos más felices y, al mismo tiempo, el pozo donde enterré mis últimos pedazos de esperanza. El frío era cortante, pero dentro de mí todo estaba calmado, como si finalmente hubiera llegado al fin de una larga guerra. Caminé entre las casas antiguas, algunas remodeladas, otras igual de ruinosas que en mi infancia. Cada paso resonaba sobre el suelo húmedo. El cielo estaba encapotado, gris como una sábana mojada. Las calles estaban vacías, solo se oía el eco del viento golpeando las ventanas viejas. Ese silencio tan profundo me resultaba familiar. Pasé frente a la vieja tienda donde mi mamá compraba dulces cuando yo era pequeña. Recordé cómo me cargaba entre sus brazos mientras Henry nos seguía torpemente tratando de no perder el paso. En aquel entonces, él era un niño temeroso que buscaba afecto. Y yo era la única que no lo trataba como un bicho raro. Quizá por eso se aferró tanto a mí durante tantos años. Pero lo que éramos de niños no justifica lo que se convirtió después. Caminé hacia el cementerio del pueblo, donde reposaban mis padres. Las puertas de hierro estaban frías y pesadas. Las empujé con ambas manos y entré. El sendero estaba cubierto de hojas caídas, y el olor a tierra mojada llenó mis pulmones. Me arrodillé frente a la lápida de mis padres. El viento levantaba mechones de mi cabello mientras yo acariciaba las letras grabadas, sus nombres, sus fechas, todo lo que quedó de ellos en este mundo. Mamá, papá, susurré, aunque sabía que nadie podía escucharme. Perdón por no haber vivido una vida mejor. Perdón por haber elegido a alguien que no supo cuidarme. Perdón porque su hija, aquella niña fuerte y feliz, se convirtió en esto. Mis lágrimas cayeron silenciosas, mezclándose con la humedad del suelo. Siempre les prometí que sería valiente. Pero ya no puedo. Todo lo que tenía se rompió. Y ya no tengo fuerzas para seguir. Me incliné y apoyé la frente en la fría piedra. Quería despedirme antes de irme con ustedes. No sabía cuánto tiempo estuve así. Solo sé que mi corazón estaba vacío y mi mente extrañamente clara. Pensaba en mi bebé, en cómo jamás pude escuchar su corazón por última vez, en cómo nunca supe si habría sido niño o niña. Ese pequeño ser que llegó cuando yo más necesitaba un motivo para seguir, y que me fue arrebatado sin piedad. Me recosté contra la lápida. El frío empezaba a colarse por mis huesos, entumeciéndome. Cerré los ojos.
Solo un momento, solo un poco más. Pero entonces escuché voces distantes. Pasos. Y luego mi nombre. Karina. Abrí los ojos con las pocas fuerzas que me quedaban. Henry venía corriendo, cojeando, con la ropa rasgada, el rostro cubierto de tierra y sangre seca. Se veía deshecho, pero aún así venía tras de mí. Karina, por favor, no hagas esto, no te vayas. Me quedé inmóvil. No sabía si estaba soñando o si realmente lo tenía frente a mí. Henry cayó de rodillas a mi lado, jadeando, temblando. Karina, no puedo perderte, no puedo, estoy dispuesto a todo, a lo que quieras, solo, no me dejes. Sus manos temblorosas tocaron mis hombros. Su voz era un lamento. No debí lastimarte. No debí escuchar a nadie. No debí dejarte sola. No debí. Karina, no sabía que tu bebé. Lo miré fijamente. Sus pupilas estaban dilatadas, llenas de desesperación genuina. Pero la lástima ya no tenía espacio en mí. Henry, no vengas aquí, susurré. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Mi voz sonaba tan débil que ni siquiera parecía mía. Este no es tu lugar. Sí, sí lo es, si tú estás aquí, entonces también lo es. Karina, lo siento. Haré lo que quieras. Renunciaré a la empresa, me arrodillaré ante tus padres, diré la verdad ante todos. Pero no me abandones. Sentí un vacío helado en el pecho. ¿Arrodillarse ante mis padres? ¿Lamentarse cuando ya no había nada que salvar? ¿Pretender redención ahora, cuando yo ya había llegado al borde? Henry, murmuré, tú ya no tienes derecho a salvarme. Henry me abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera entre sus brazos. Karina, por favor, no te vayas, yo viviré con la culpa, con todo. Pero tú mereces vivir. Mereces empezar de nuevo. Si quieres que me entregue a la policía, lo haré. Si quieres que me arrodille ante el mundo, lo haré. Pero quédate. Quédate, solo quédate. Su voz se quebró. Sentí sus lágrimas caer sobre mi cabello. Él lloraba como ese niño que una vez fue, pero yo ya no podía retroceder. Henry, susurré, lo arruinaste todo. Lo sé, sollozó. Dame la oportunidad de arreglarlo. No puedes arreglar lo que destruiste. Entonces déjame cargarlo yo solo. Déjame vivir con ello. Pero tú no vas a morir aquí. No te lo permito. Intentó levantarme, pero yo me solté débilmente. Estoy cansada. Karina, por favor. Fue entonces cuando escuchamos pasos rápidos detrás de él. Voces. Linternas. Alguien gritó, aquí, los encontramos. Varias personas entraron al cementerio. Un policía, 2 habitantes del pueblo, y detrás, mi abogado. Henry fue apartado de mí de inmediato. Un oficial lo sujetó. Henry, desesperado, gritaba mi nombre. Karina, Karina, por favor. No podía moverme, pero mis labios lograron formar una palabra. Basta. Henry dejó de forcejear. Me miró. Su rostro estaba destruido. Su alma también. Y por primera vez en 28 años, ya no sentí nada por él. Los oficiales se acercaron con cuidado. Uno de ellos me cubrió con una manta térmica mientras otro pidió una camilla. Mi abogado habló en voz baja con el jefe del grupo. Alcancé a escuchar palabras sueltas: intento de homicidio, arrebatar el volante, embarazo, negligencia grave. Henry, incapaz de aceptarlo, rugía: Karina, yo no quise, escuchen, yo no. El policía que lo sujetaba le ordenó callar. Señor Henry, está bajo custodia. Tendrá derecho a declarar cuando lleguemos a la estación. Henry se desplomó, derrotado, sin fuerzas para seguir resistiendo. Sus ojos rojos buscaron los míos como un náufrago buscando un salvavidas, pero en mí ya no había mar, ni salvación, ni orilla que ofrecerle. Solo vacío. Me levantaron con suavidad y el mundo empezó a girar levemente por el cansancio. Antes de que me colocaran en la camilla,
levanté la mano y señalé a mi abogado. Llame también a los socios de la empresa. Él asintió de inmediato. Henry palideció como si hubiera recibido una puñalada invisible. Karina, por favor, y no. Pero yo ya no tenía motivos para protegerlo. No quedaba nada de lo que una vez tuve. Lo único que podía hacer era permitir que las consecuencias cayeran sobre quienes las merecían. Fui trasladada al hospital del pueblo. El doctor me revisó con rapidez: hipotermia leve, fatiga extrema, una crisis emocional prolongada. Había evitado una tragedia por muy poco. Me pusieron suero, calentaron mi cuerpo y me dejaron descansar. Cuando desperté, el cielo estaba gris detrás de la ventana, anunciando lluvia. Mi abogado estaba sentado en la silla junto a mi cama. La policía ya interrogó a Henry, dijo con voz firme. Confesó parte de lo ocurrido. La investigación formal empieza hoy. Lily también será llamada a declarar. Cerré los ojos, sintiendo un dolor profundo pero silencioso. ¿Qué hay de la empresa? Los socios fueron informados. Ya solicitaron una reunión de emergencia. Henry quedará suspendido temporalmente mientras avanza el proceso. Legalmente, usted tiene suficientes pruebas para presentar cargos completos. Además, su posición como cofundadora le da derecho a exigir auditoría de su gestión. Asentí con lentitud. Nunca había querido destruir lo que habíamos construido juntos, pero él se encargó de arruinar cada cimiento, cada pilar, cada recuerdo. Lo único que quedaba en pie era la verdad. Pasaron unas horas y, cuando pude caminar, pedí salir a tomar aire. El cielo se había abierto, la lluvia caía en un murmullo suave. Caminé por el pasillo hasta el pequeño balcón y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada, como en mi infancia. Karina. Volteé. Ellen estaba allí, empapada, con el paraguas cerrado en la mano. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. Sus ojos, normalmente duros y dominantes, ahora estaban vacíos, apagados. ¿Dónde está Henry?, pregunté sin emoción. En la estación, susurró. Karina, él está muy mal. No ha dejado de llorar. Dice que sin ti no puede, que sin ti todo se derrumba. La miré fijamente. No vine al mundo para sostener a tu hijo. Ellen abrió la boca, pero yo levanté una mano. No digas nada. Tú sabías lo que estaba haciendo. Lo encubriste. Me presionaste. Me culpaste. Me humillaste. Y cuando por fin tuve lo que siempre dijiste que me faltaba, tú y tu hijo se aseguraron de arrebatármelo. Ellen bajó la cabeza. Su barbilla tembló. Karina, yo. Te lo diré una sola vez, murmuré, dando un paso hacia ella. Ojalá algún día sientas una fracción del dolor que me causaste. Que recuerdes cada lágrima, cada humillación, cada ruego que ignoraste. Porque si el mundo es justo, algún día tú también perderás lo que más amas. Ellen retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Karina, por favor, tienes que creerme. Yo pensé que era lo mejor. Pensé que Henry, que ustedes. Sus palabras se diluyeron en el aire. Yo ya no podía escuchar excusas. Me di la vuelta y regresé a mi habitación. No la volví a mirar. 2 días después, di mi declaración completa. La policía confirmó que el volante había sido forcejeado. El reporte del hospital sobre mi embarazo y el aborto se anexó al caso. El registro de las llamadas de Lily, sus mensajes provocadores y la grabación que guardé en secreto fueron añadidos a la investigación. La verdad, esa que tantos intentaron enterrar, salió por fin a la luz. Las redes sociales estallaron cuando la noticia se filtró: director ejecutivo involucrado en intento de homicidio contra su esposa embarazada. Los inversionistas se retiraron. Los socios se reunieron. Henry fue destituido en cuestión de días. Lily, al ser citada a declarar, huyó de la ciudad, lo cual solo la incriminó más. Ellen cayó en depresión, negándose a salir de casa. ¿Y Henry? Henry pidió verme. Dijo que no buscaba perdón, solo quería que lo escuchara por última vez. Acepté, no por él,
sino para terminar con todo. Cuando entré en la sala de visitas, Henry estaba sentado detrás del vidrio. Había envejecido años en una semana. Sus ojos apagados me buscaron desesperados. Tomó el teléfono con manos temblorosas. «Karina». No respondí. Solo esperé. Él tragó saliva. No puedo revertir lo que hice. No puedo devolver a nuestro bebé. No puedo pedir perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que lo sepas, desde que te fuiste, todo se derrumbó. Y lo merezco. Pero aun si pierdo todo, tú eras mi vida. Y me la arrebaté con mis propias manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me mantuve firme. Karina, si existe otra vida, ojalá pueda ser alguien digno de ti. Colgué el teléfono. Él siguió mirándome como un hombre condenado. Me levanté sin decir una palabra y salí. Afuera, el sol por fin había aparecido entre las nubes. Respiré profundo. Por primera vez en muchos años, sentí que podía caminar sin cadenas. La herida seguiría ahí. El dolor también. Pero yo estaba viva. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Caminé hacia la salida del edificio con pasos lentos pero firmes. El viento sopló, cálido, envolviendo mi rostro. Cerré los ojos un instante y murmuré, puedo empezar de nuevo. Y así, seguí caminando hacia mi propio futuro. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias.